decano, prodecano, directores, empresarios, autoridades públicas, estudiantes, colegas y amigos, muchas gracias por estar acá. Es un honor para nuestra facultad y para el programa MBA presentar hoy a Javier Tapia, el ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que nos hablará sobre el fenómeno de las colusiones en nuestra economía. Javier Tapia es abogado de la Universidad de Chile, máster en regulación y doctor en Derecho, ambos grados otorgados por la University College London. Es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile, investigador asociado del Center for Law, Economics and Society de la Universidad College of London y del Center for Competition Regulation and Economic Development de la Universidad de Johannesburgo. Ha trabajado como abogado en materias de energía y libre competencia y hoy es el abogado más joven del ministro del Tribunal de Defensa Libre y Comercio. El interés de nuestro MBA en discutir este tipo de temas, sobre todo temas de alto público, tanto para el mundo de los negocios como el mundo de la economía, es realmente importante. Hoy conversaremos sobre las colusiones de empresas, tema contingente de alto impacto en la opinión pública, que requiere de espacios de reflexión y aprendizaje urgentes en un lenguaje simple y académico. Agradezco profundamente a Javier su visita a Valdivia, donde ha tenido la ocasión, afortunadamente, de conocer nuestra ciudad y costumbres y nuestra universidad. Javier. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Guy especialmente por permitirme estar aquí en esta ciudad. Todavía no me gusta el house, más que es una costumbre que creo que hay que tener acá, pero todavía es lo único que le voy a cobrar ahora hace poco. Básicamente, bueno, antes de empezar lo que tengo que hacer es lo que... Sé que esto funciona, estamos con restricciones de tecnología todavía. Voy al otro lado, da igual. Básicamente lo primero que tengo que hacer es el disclaimer habitual. Digamos, las opiniones de hoy son estrictamente personales. Por el círculo académico ya les voy a contar un poco más de detalle. Nosotros somos 5 ministros en el tribunal. Somos 3 abogados, 2 economistas, lo cual quiere decir que en general las opiniones son colegiadas, por lo tanto por cada tema de 5 tenemos unas 7 u 8 opiniones. En realidad, mejor venir a hablar sobre cosas que son absolutamente personales. Eso es lo primero, son las visiones personales y no las visiones del tribunal, el disclaimer que habitualmente tenemos que hacer en este tipo de materia. Y lo otro es, bueno, agradecer un poco por hablar de esto en un minuto bueno para la libre competencia. Bueno para la libre competencia en Chile, estamos un poco de moda, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. De este mundo que no lo conocía nadie, terminó siendo un mundo absolutamente conocido para todos, un mundo que sale en la prensa, un mundo del cual se habla, un mundo sobre el cual todos reaccionamos. Y esto hasta hace muy poco tiempo no era así. Y esto es básicamente porque la libre competencia es abstracta, es una cosa que depende mucho del ámbito histórico-cultural, del momento institucional y del ámbito económico en el cual estamos. Y nosotros, de nuevo, en estas 3 cosas estamos en un ámbito, estamos en un momento bastante bueno y bastante positivo, y yo creo que de cambios que van a ser bastante positivos en general para el sistema. Bien breve, hay que tener un poco de conciencia de que estamos hablando cuando hablamos de libre competencia. Y se tiende a hablar muchas cosas alrededor de la libre competencia. Y el tema es bastante técnico. Básicamente la mayoría de los problemas legales que nosotros enfrentamos en libre competencia están resueltos por el ámbito, están resueltos por respuestas económicas. Y al haber respuestas económicas, eso complejiza bastante el tema. Por eso en el tribunal nosotros somos 3 abogados y 2 economistas, y además un staff de gente que se dedica al derecho y se dedica a la economía. Entonces, por lo tanto, uno tiene que tener una noción al menos mínima para poder conversar de que lo que estamos hablando de libre competencia y no ampliar demasiado el ámbito de esto. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la libre competencia, de lo que va a ser el tema hoy día, no estamos hablando de políticas generales de libre competencia. No estamos hablando de políticas generales que pueden hacerse a través de ley, no estamos hablando de una política de apertura comercial del país, no estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Estamos hablando de cosas bastante concretas. Estamos hablando de cómo funcionan mercados concretos en términos de rivalidad. Y en términos de rivalidad es donde empiezan ya los problemas para cómo calificar la libre competencia. Aquí es donde mucha gente empieza a no gustarle esto y se nos tienden a olvidar los beneficios. En competencia, por ejemplo, querer vencer al otro es una cosa bastante normal. Yo quiero, déjenme ponerlo bien en términos fuertes, digamos. Yo en competencia quiero matar al rival. Así, yo quiero que usted se vaya del mercado, así de simple. El problema es que no tenemos que decidir sobre ganadores. En competencia lo que queremos es que compitan fielmente. Esto es igual que la carrera.
Yo no quiero que partan antes que suene la pistola, yo quiero que corran todos juntos, yo no quiero que uno tenga zapatillas mejores que el otro, yo tengo que normar eso, yo tengo que normar un montón de cosas para que la carrera sea justa. Pero el hecho de querer ganar es consustancial a la competencia. Entonces, estamos hablando de rivalidad ante todo y estamos hablando de normar procesos de competencia. Y una de esas formas de normar procesos de competencia es a través de la colusión, que es lo que nos vamos a centrar hoy día. Básicamente lo que nosotros vemos en el tribunal y lo que se ve en la autoridad de libre competencia son conductas de un grupo de firmas, conductas de un grupo de productores de pollo, de cadenas de farmacia, conductas de un grupo de ¿qué más tenemos? Muchos casos, pescadores, de Michilemu, tenemos casos de colusión en muchas partes. La colusión es conductas concertadas. La segunda conducta que vemos es conductas unilaterales. Una firma, digamos, ejerciendo ciertos abusos sobre otro tipo de firmas. Y además vemos control de fusiones. Hoy día nos vamos a centrar solo en esto de conductas concertadas. Y de eso vamos a hablar. Déjeme contarle un poco también de lo extraño que es nuestro sistema en Chile. Básicamente en Chile, la posibilidad de iniciar un caso es por particulares o la Fiscalía Nacional Económica. Un caso se inicia por una demanda de un particular o porque la Fiscalía Nacional Económica requiere de una conducta. Los casos más conocidos, los casos más relevantes generalmente son porque los inicia la Fiscalía Económica y por lo tanto el enforcement público es algo bastante importante en nuestro sistema. Pero existen muchas demandas de particulares también. Cada uno de ustedes en su propio ámbito también tienen la posibilidad de ir directamente ante un tribunal, no necesariamente pasar por la Fiscalía Económica. Y luego el organismo que decide es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y esto se tiende a olvidar mucho desde el punto de vista público, ¿eh? Cuando uno ve, por ejemplo, las reacciones frente a casos recientes, frente al caso de los supermercados, por ejemplo, mucha gente olvida que este caso está recién partiendo. Va a ser un caso muy complejo y va a ser un caso donde en general la Fiscalía lo que hace es presentar un requerimiento con cierta prueba y uno tiene que decidir si efectivamente existió la colusión o no. Algo que las industrias de supermercados están negando en este minuto. Si uno leyera la prensa pareciera que ya está todo condenado, digamos, pero nuestro sistema no es de una institución administrativa que condena. Nuestro sistema es una institución judicial, que es el tribunal, que es la que condena. El juicio de los supermercados está recién partiendo. Y luego de que nosotros emitimos nuestro fallo, la Corte Suprema revisa íntegramente la decisión. Es la Corte Suprema la que puede decidir, incluso si nosotros decimos que sí hay colusión, la Corte Suprema puede decir que no hubo. La Corte puede subir las multas, puede bajar las multas, la Corte puede multar parcialmente, la Corte puede hacer cualquier cosa. Y este sistema tan extraño, básicamente no lo tenemos en ninguna parte del mundo, y por eso también se confunde. En medio ambiente no existe este sistema. En medio ambiente es un organismo administrativo el que multa y un tribunal el que revisa. Acá no, de nuevo, la Fiscalía Nacional Económica solo presenta requerimientos. El tribunal es el que decide. El caso de los supermercados no está decidido en lo más mínimo, está recién partiendo. El caso de la colusión de los papeles, de la CNPC, que todos lo hemos visto, tampoco está terminado, está en etapa de juicio, nadie ha decidido nada. Y así sucesivamente. Entonces hay algo que se tiende a olvidar en los diarios que es bueno tenerlo en cuenta, digamos, en el presente. El sistema es dual, el sistema son dos organismos y los dos son organismos especializados, aparte de la posibilidad de los particulares, y se vela por la libre competencia en todos los sectores. Nosotros tenemos casos en todos los sectores, no hay sectores más importantes. Tenemos casos en materia de transportes, bastante, tenemos casos en materia de telecomunicaciones, tenemos casos en materia de pesca, tenemos en materia de productos alimenticios, en materia de retail, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los mercados son vistos por el tribunal. Entremos un poco al tema de colusión, ya más derechamente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de colusión? Porque también la colusión es muchas cosas, la gente sale también las opiniones por ahí, la colusión política, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando cuando hablamos de colusión es simplemente de dos competidores. Y ahí hay el primer requisito, hay que ser competidor. Estar en el mismo nivel de la cadena de producción. Dos competidores que se ponen de acuerdo para distintas cosas. Tenemos muchos casos recientes, farmacias acusadas de alzas concertadas de precios. No, ese titular refleja bien lo que es esto, son alzas concertadas, actuar de la mano. Fiscalía acusa a empresas de buses, tenemos empresas de buses en esto. Turbus y Pullman, otro caso más, distinto de buses. Fiscalía acusa a Walmart, a los supermercados. Estamos todos coludidos, Don Pollo, también este es el caso famoso que teníamos. Hay muchos casos recientes en esto y las reacciones tienden a ser muy intuitivas. Lo que tenemos que tratar de ver, cortémosle la cabeza de inmediato. Pocas veces uno ve reacciones tan fuertes socialmente, y esto lo estamos viendo ahora recién.
Y eso es algo bastante destacable, digamos, de que la gente esté reaccionando por estos temas, porque son las conductas más graves. Déjenme explicarle desde dos puntos de vista de qué estamos hablando cuando hablamos de colusión. El punto de vista del derecho, por alguna parte, y el punto de vista de la economía, antes que nos metamos un poco de qué se trata esto. La ley es bastante clara en decir que lo que es una colusión, de nuevo, es un acuerdo. Primer requisito, usted tiene que probar un acuerdo. ¿Entre quién? Entre competidores. Dos. Confiere al poder de mercado, vamos a obviarlo por ahora, pero además él consiste en fijar precios de venta. Son dos competidores que deberían poner sus precios de manera independiente y ponen sus precios de manera conjunta. Si no, lo que hacen es acordar cantidades, si no, lo que hacen es repartirse mercados. Son básicamente las conductas más fuertes en materia de colusión. También está la licitación, colusión en licitaciones, que es presentarse a los procesos licitatorios con algo ya arreglado. La ley parece ser súper clara en esto. Acuerdo entre competidores que consistan en precio, cantidad, repartirse mercado. Pero cada requisito empieza a tener sus complejidades. El acuerdo es el que menos problema tiene. El acuerdo es amplio, la forma jurídica aquí da lo mismo. Este es un fallo relativamente reciente. Usted puede tener una convención, una tratativa, una promesa, un protocolo de acuerdo, un guiño del ojo, un pacto de caballeros, cualquier cosa puede ser acuerdo. Por lo tanto, cuídese. Una de las principales cosas que me acuerdo que me enseñaban, me enseñó una vez un profesor de qué es lo que uno tenía que hacer cuando estaba conversando con competidores y un competidor osaba decirle alguna cosa sobre el precio, era que usted se parara de la mesa, la golpeara y se fuera. Y le tirara un vaso de agua en la cara para que alguien viera que usted hizo esto, porque siempre hay que dejar prueba de las cosas. Esa es un poco la idea de esto. No converse ni por medio segundo sobre precios con sus competidores. Miren los casos que hemos tenido. Nosotros hemos tenido reuniones en hoteles. El caso de los asfaltos 2 se condenó a 3 empresas de asfaltos, 3 claro, la otra se delató, 4 empresas de asfaltos condenadas por colusión, ahora el 31 de diciembre. Multas por alrededor de 15 millones de dólares. Tenían reuniones en hoteles. Reuniones en el Hotel Renaissance, reuniones en el Hotel Radisson, distintas reuniones en hoteles. Todo eso está acreditado en un proceso. Se juntaban a conversar sobre precios. Tenemos partes de matrimonio, en el caso reciente de los papeles. Una de las pruebas es un parte de matrimonio que se enviaban los ejecutivos de un competidor al otro. Entonces, te invito al matrimonio de mi hija. Uno abría el sobre y eran las listas de precios. Se llamaban partes de matrimonio. Y era un parte de matrimonio. Venían un sobre de parte de matrimonio, ellos lo abrían y decían, bueno, estos son listas de precios o listas de lo que tú tienes que hacer. Comunicaciones escritas en el caso Pollo, se las voy a mostrar de inmediato. Actas de asociaciones gremiales, tenemos muchas. En un acta, todos los competidores reunidos en una asociación gremial que decían, bueno, ¿por qué no subimos el precio entre todos juntos? Reaccionaron. Y esto queda por acta, es lo más notable. Digamos. Tenemos varios, incluido un caso por aquí local que les voy a mostrar también, tenían un acta. En términos generales, ¿de qué se trata esto? Un fallo lo dice bien, es supresión de voluntad individual. Si aquí ya no estamos actuando individualmente. Cualquier cosa que huela a que usted no está actuando individualmente, cuidado. Cuidado, y ha sido un cuidado grande. Cualquier cosa que parezca que usted no está actuando individualmente, hay que tener mucho ojo. Ese es el tema. Porque las pruebas pueden ser cualquiera. De nuevo, un guiño puede llegar a ser un acuerdo, calificado como un acuerdo. Miren los correos del caso Pollo. Miren esto, mandado por email. Destaqué algunos, ¿eh? Aquí hay varios, pero miren por ejemplo la asociación gremial. Para dar cumplimiento, destaqué algunos en rojito, para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos, las empresas Aristía y Superpollo deberían disminuir su oferta semanal en 20.000 unidades. Esto lo mandaba Juan Miguel Ovalle, el representante de la asociación gremial. Le mandaba un correo a todos los demás. Este era otro también del señor Ovalle, que se llevó las multas más grandes en este caso. Adicionalmente recomendamos eliminar a partir de esta semana el 5% de las unidades nacidas. ¿Qué hacían los pollos para controlar la cantidad? Mataban los pollitos recién nacidos. Mandaban correo y decían, elimíname partidas de pollitos. Elimíname todas las crías nuevas que vayan naciendo, si vamos controlando cantidad. Usted controla cantidad, controla el precio. Te mando toda la información de entrega del primer trimestre del año. Cuando usted a la asociación gremial le pide información, no mande nada. Si los pollos no han nacido aún, me avisa y los mando al nacer. Es una cosa bien. Y por aquí hay uno bien notable, en que el señor Ovalle le responde a otro correo y le dice, oiga, ustedes son demasiado bien portados para ser niños normales. Estamos todos aquí, somos todos amigos, somos todos juntos y todo esto por escrito. Todo esto con una asociación gremial que fue disuelta, la primera vez que se disuelve una asociación gremial,
multas de 30 millones de dólares, alrededor de eso, para cada una de las empresas, salvo Superpollo, que se lleva una multa algo menor. La Corte Suprema también ratificó exactamente todas estas multas y ratificó que se disolviera la asociación gremial por primera vez en Chile. Cuídense un poco de todas estas cosas. La intención de participar en esto, además no, es que fíjese que yo no quería hacerlo, pero que estábamos en la asociación, la intención es absolutamente irrelevante. Basta con que usted conozca que está haciendo algo, usted está juntando, digamos, basta con ir a sentarse a la asociación donde se conversa de precio y usted va a ser condenado. La economía, por otro lado. Entonces el derecho parece ser claro y la economía también parece ser clara. En el fondo la economía lo que nos habla es que usted tiene que juntarse con sus competidores y detectar un comportamiento colusorio y tiene que ser capaz internamente de sancionar ese comportamiento. Lo que hacen los competidores entre sí es que se van sancionando entre ellos mismos. Para no desviarse. Existe siempre una tendencia muy grande a desviarse de los carteles. Entonces siempre está este juego entre pertenecer o no pertenecer a un cartel. La economía estudia todo eso y parece también ser bien claro, digamos. Y la economía estudia análisis estructurales, y esto es lo que nos pasa bastante en Chile. ¿Cuántos participantes hay en la industria? Claro, cuando hay tres, y cuando hay tres en grupos chicos, cuando hay tres criados en el elite, estudiado todo el mismo colegio o estudiado en la misma universidad, somos súper amigos, nos contamos todo, ¿por qué no nos vamos a contar de precio? Es una cosa normal. Cuando se casan entre compañeros, las hijas se casan entre sí, las familias, somos todos súper amigos, grupos cerrados, es lo que nos suele pasar a nosotros en Chile, lo que suele pasar en toda Latinoamérica y lo que suele pasar en la mayoría de la economía en desarrollo. Bueno, el número de participantes permite facilitar la colusión, por lo tanto hay que tener más cuidado con eso, hay ciertas cosas de las cuales no se habla. Lo mismo, ¿cuánto interactuamos comúnmente? Las asociaciones gremiales permiten interacción continua, por lo tanto hay que tener el doble de cuidado. Las fluctuaciones de demanda, cuando usted tiene demanda estable en el tiempo, claro, es muy fácil estar mirando lo que hace el otro. Todo esto son cosas que debieran analizarse, pero no para juntarse, sino para no juntarse. Ese es el punto. Y cuando no tenemos casos tan claros, incluso se puede hacer evidencia económica, se ocupa teoría de juego. En esto, una parte de la economía con matemáticas que comprenden solo los que se dedican a eso, digamos, pero hay que creerle y básicamente sirve para ver comportamiento estratégico. Y el tribunal lo ha acogido en algún minuto de su historia, ha dicho que efectivamente a través de prueba económica se puede demostrar un cartel. Incluso si usted no tiene mail, si usted no tiene acuerdos, si usted tiene explícitos, digamos, si usted no tiene conversaciones por teléfono. El acuerdo no necesariamente tiene que ser explícito. No necesariamente tiene que ser escrito, puede ser tácito también. Exactamente. Aquí cualquier cosa, un guiño en el ojo es un acuerdo. Voy a mostrar algunos ejemplos después, porque esto parece súper claro. El problema es cuando uno tiene acá, a veces hay acuerdo, a veces no hay acuerdo, a veces hay acuerdos competitivos. Un joint venture es un acuerdo competitivo, júntense dos productores de, no sé, cerveza local, digamos, para desarrollar una maquinaria nueva para que el producto salga mejor o eficientar la producción. Eso es absolutamente lícito. Los joint ventures entre empresas son absolutamente lícitos, son acuerdos de cooperación. ¿Cómo distinguir eso entre algo que es de precio? Ese es el punto. Y a veces no tenemos ni siquiera acuerdo y tenemos mero paralelismo. Todo el mundo hace lo mismo porque así funciona el mercado, eso también hay que tener en consideración. Entonces, todo esto que parece en la letra de la ley súper claro, acuerdo entre competidores para fijar precios, o que parece en la economía muy claro, mire, aquí hay ciertos incentivos para hacer estas cosas, en la práctica se va volviendo menos claro. Vamos a situaciones cotidianas. Ustedes se juntan con su competidor, un mall, el Houseman, la Kuzman, cualquiera, y se muestran las estrategias de marketing para el año que viene. ¿Es colusión o no es colusión? No, Ayúdame. No hay precio. No hay precio. No hay acuerdo de precio. Ya, no hay acuerdo de precio. Uno podría decir que no, pero las estrategias de marketing ¿en qué influyen? Mira, tengo 30 millones de dólares para una campaña televisiva impresionante de aquí al otro año. ¿Impactará eso en ventas? Son decisiones que permiten al otro reaccionar por anticipado frente a lo que yo voy a hacer. Podría llegar a configurarse un acuerdo de nuevo al tema probatorio. Esto es complejo porque las estrategias de marketing influyen al final en los precios y en la venta de ciertos productos. Dependiendo de qué se trata la estrategia de marketing, dependiendo de qué cosas nos mostramos. Después si nos reunimos en el mismo café y uno le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a subir mi precio en 1 peso, o en 1 millón, o en 1000 pesos. Y usted lo único que hace es poner cara de pollo. No le dice nada. Ni siquiera reacciona. Y después hablan del tiempo. Hoy mire que ha hecho calor en Valdivia, acá pausó. Es
acuerdo o no de acuerdo? No hay cobro. Depende de la reacción, ¿no? De nuevo va a ser materia de prueba. Si yo subo los precios al día siguiente en 1 peso, aunque no le haya dicho nada, yo creo que no hay tribunal ni juez del mundo que usted le vaya a creer que en realidad no hubo un acuerdo. Usted hizo exactamente lo que su competidor le dijo que hiciera, lo que pasa es que no le dio una respuesta explícita. Ahí hay un acuerdo que podría ser un acuerdo tácito. Podría, son cosas de prueba. Uno le llama al otro. Imagínate yo, competidor de alguno de ustedes, lo llamo por teléfono y le dije, oye, ¿por qué no subes tus precios un 10%? Y corto. Nunca más hubo comunicación. ¿Acuerdo o no hay acuerdo? De nuevo, si usted sube el 10% de los precios, probablemente nadie le vaya a creer que no hubo acuerdo. Pero usted no participó, usted no tuvo intención, a lo mejor usted, no sé. Aquí hay situaciones muy raras. Miren esto es muy típico. Imagínense una pura carretera, una estación de servicio a un lado, una estación de servicio al otro. Yo lo único que hago es que pongo mi precio arriba. Y un día, si los dos estábamos en 100, un día puse mi precio, lo saqué y puse en 120. Y no hice nada más. ¿Y usted qué es lo que hizo? Ah, él va a cobrar 120. Entonces yo cambio y cobro 120. Y así nos vamos. Y entonces, yo dije, está cobrando 120, voy a cobrar 125. Y esto puede ser desde anuncios de precio, entonces, a nada. Porque ningún juez le creería que usted, como bomba de benzina, no vaya a poner un letrero con sus precios, no sería bastante ridículo. Entonces las situaciones en la práctica, si al final esto es solo un ejemplo para decir que las situaciones en la práctica, a pesar de lo claro, generalmente no lo son. Y puede que en este caso los supermercados no tengan ninguna claridad de la cual se le atribuyen los medios. Puede ser que realmente sean 4 mails, 2 mails que nunca fue sostenido en el tiempo, no sé, ni siquiera han contestado los supermercados. Entonces, los casos en la práctica no son tan claros como parece en la ley y no son tan claros como lo dice la economía. Lo único claro es que esto es lo más grave, y esto nos lo viene diciendo desde Adam Smith en el año 76, 1776. Cuando dos empresarios se juntan, cuando dos personas del mismo comercio se juntan, rara vez es por pura diversión. Es para conspirar en contra del público, decía Adam Smith. Y ese de allá es bien notable, es una película que es bien buena, se llama El Informante, no sé si la han visto, una de Matt Damon, es una película bien buena, no me acuerdo qué año es, puede ser noventera, no sé, es una película bien buena, se la recomiendo. Es de un cartel internacionalmente famoso con gente que se fue a la cárcel, y uno de los tipos, cuando lo descubrieron, se juntaba con sus competidores y le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ustedes, nuestros competidores, son nuestros amigos, los clientes son el enemigo. Pero ¿qué mentalidad de negocio es esa? Usted lo que quiere es que el cliente sea el enemigo. O sea, eso, y frase dicha, de nuevo. Les voy a mostrar las frases de acá. En el mundo, los carteles son cánceres de la libre competencia, ese es el tema. Que es lo más dañino para un mercado, y si seguimos creyendo en una economía de mercado, cualquiera ponga el apellido que quiera, social de mercado o de libre mercado a rajatabla, pero póngalo en el extremo que quiera. La economía de mercado va para muchas cosas y podemos creer todos nosotros en distintos tipos de economía de mercado con distintos énfasis. Pero si usted cree en cualquier tipo de economía de mercado, este es un cáncer que siempre tiene efectos negativos. Ese es el punto. Nunca nadie ha demostrado que haya una corrupción positiva. Todos reconocen la importancia de la política anticarteles. Tenemos 130 países con ley de competencia moderna, hasta los chinos tienen ley de competencia. Uno diría, claro, eso es, crea en cualquier tipo de economía de mercado. Claro, la economía de mercado china, digamos, también tiene ley de competencia, y tiene ley de competencia anticarteles. Corea del Norte creo que es la única que no tiene en esta cosa. ¿Significa convergencia? No. Significa que lo aplicamos de muchas maneras distintas. Todos sabemos que el capitalismo japonés es muy distinto al capitalismo alemán, es muy distinto al capitalismo gringo de los libros, etc. Todos funcionan distintos, pero todos reconocen la importancia de los carteles, de la política anticarteles. Y las penas por estas materias son altísimas en el mundo entero. En Estados Unidos hay multas y hay penas de cárcel con máximo de 10 años, e incluso se dan con más penas efectivas, por lo menos son 3 años, y se persiguen carteles mundiales. O sea, ustedes por cartel en Chile, por cualquier cosa, los gringos que les gusta esto de la policía mundial, digamos, ustedes lo pueden meter pues. En Europa hay multas, claro, es solo multas, pero hay multas altísimas. Aquí hay multas por millones y millones de euros. Pero si usted empieza a mirar los países, porque evidentemente no hay cárcel en Europa, digamos, no hay un régimen penal general de Europa, pero si usted mira los países, Austria, Francia, Irlanda, por poner 3 nomás, tienen multas y penas de cárcel. El Reino Unido tiene multas, tiene penas de cárcel, y además si usted lo pueden condenar a que usted no ejerza más en la industria en la cual estaba ejerciendo. Si usted era director de una compañía lechera,
usted se inhabilita y no puede ser nunca más director de compañía lechera en su vida. En Alemania se va por cárcel por ilusión de licitaciones. En Australia, en la mayoría de los países, usted tiene penas de cárcel, penas de inhabilidad y multas muy, muy altas por esto. Vamos aterrizando un poco a Chile. ¿Qué hemos ido haciendo en Chile? Bueno, ha aumentado la persecución. En el tribunal pasamos de los primeros 10 años, en que era un 12% la colusión, vamos a ver las razones de ello, hasta el 2013 aumentó un 10% en solo 2 años, más o menos. 3 años, un poco menos, 2 años y medio, aumentó un 10% los casos. Y hoy día, si usted mide 2013 hasta ahora, probablemente el flujo de causas en materia de colusión es bastante mayor. Y estamos cercanos a un 30%, quizás un 35% de las causas son de colusión. Y son por lejos la mayor cantidad de causas, las causas más importantes. La Fiscalía Nacional Económica, este ente separado que presenta las causas ante el tribunal, prioriza desde el 2010 los carteles. O sea, los casos de abuso son cada vez menos, los casos unilaterales son cada vez menos, se priorizan esto y hay mayor actividad, y esto es concordante con, bueno, nuestra entrada a la OCDE. Toda la OCDE hace lo mismo. En materia de pruebas, aquí les voy a mostrar algunas cosas entretenidas. Se ha ido facilitando la prueba de los carteles. ¿Qué puede hacer la Fiscalía Económica? ¿Y por qué tenga miedo usted de conversar con sus competidores? Lo pueden allanar. Pueden llegar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora que se le permita, y allanarle su empresa. Esto entran con la policía, le dan la orden, usted no toca más su computador, se meten a su computador y empiezan a allanar todo lo que usted tiene, todos sus papeles y todo lo que usted pueda tener en su oficina. Pues la delación compensada, vamos a ver en un segundo más, le pueden interceptar las comunicaciones, usted tranquilamente habla por teléfono con sus competidores, todo eso puede ser interceptado desde hace un tiempo. Se pueden incautar, usted le llevan los computadores a la casa, se llevan los computadores de su oficina, se los llevan a las oficinas de la Fiscalía para revisarlos por completo. Pueden incautar papeles, etc. ¿Qué hacen los ejecutivos? ¿Qué hacen los ejecutivos en un caso como el de los papeles? Bueno, botan los computadores al canal San Carlos, allá en Santiago. Eso hicieron, botaron los computadores al río, así de simple. Les voy a mostrar un poco qué es lo que, a qué se enfrenta uno cuando, a ver si funciona esto, ¿a qué se enfrenta uno cuando se enfrenta a la controversia en el caso de la colusión de empresas de buses? Las impactantes grabaciones de las escuchas telefónicas que fueron realizadas por la Fiscalía Nacional Económica dejan en evidencia un delito que, según los usuarios, ya era un secreto. Déjenme mostrarle aquí, esto salió en Chilevisión, pero es bien bonito, es más entretenido que traérselo desde el caso, desde el expediente mismo. Les voy a mostrar las escuchas oficiales y cómo se forma, y cómo se ve una colusión, cómo la vemos nosotros en el tribunal y cómo se ve una colusión en esta materia. Dale play, no sé cuándo. Ahí está. Dale. Miren. Oigan, Sí. Ricardo, se nos acerca Vázquez y nos sugiero que hace tiempo que estamos pegando 500, yo me iría a 4.000 y las bicicletas 2.000. Listo. Escuchas telefónicas ¿Pero no es un acuerdo? descubierto lo que sería un grave delito de colusión entre las empresas para fijar tarifas. Vamos a hacer algún poder de síntesis La Fiscalía Nacional sacando. Económica Reitenbach de Pullman pone en alerta al accionista de Turbus, Jesús 10, respecto de que ejecutivos de Línea Azul intentaban arrendar una oficina en el terminal de Este era otro que Valparaíso. estaba fuera del En este caso. momento andan los azules, el segundo piso en Valparaíso. Los azules que querían dejar fuera. ¿De negocio? Creo que sí, no lo sé. En este momento, vale, que por favor tome carta en el asunto, porque en este momento me avisan, Ángel, de que están... voy a verificar. Listo. Voy a verificarlo, significó dejémoslo fuera del terminal de bus. Eso hicieron. No se instale en este lugar. Es así como en Valparaíso muchas de las oficinas tienen logos de estas empresas. Y déjenme mostrarle el final. No hay infracción alguna. Nunca hacen nada. La gente nunca hace nada. La gente de los pollos tampoco nunca hizo nada. Todavía sigue declarando lo mismo. Fue asesor. Y ahora vean, por favor, este es bien el más notable de todo. Mi participación fue participación hecha. De colusión, la Fiscalía Nacional Económica pidió una Mira las multas total que tuvieron que pagar estas empresas. de dólares contra 4 empresas de buses. En un segundo requerimiento, la Fiscalía entregó los antecedentes de un hecho denunciado hace 2 años por Chilevisión Noticias: hostigamiento y violencia contra choferes de la empresa Tevil por parte de funcionarios de Pullman, Santiago Curacaví. Aquí le rompen un espejo. Y aquí un Pullman bloquea el paso a una máquina de Tevil.
Los hombres descienden del bus mayor y comienzan a golpear al chofer de la Liebre, tal como se ve en la imagen superior izquierda. Ya estábamos circulando, estábamos trabajando. Hacemos esto y vamos. Negativas, las agresiones. El mismo asesor de Pullman, Paul van Breitenbach, en contacto con la empresa Vía Curacaví, habla de Sonia. Así también se evidencia en otras escuchas. Sonia es la competidora. Doña Sonia anda a marcar con la salida, ¿no? Miren el matonaje. Sí, está el más saliendo de la cuenta. Sí, mira, ella es una niña fuerte, digamos, y ya se terminó la fiesta parte, se acabó el vuelo, digamos, ahora por cumple, nosotros nos vamos al ataque y hacemos un ofertón. Para mantener su empresa se vio la obligación de acatar las órdenes de Pullman. ¿Qué pasa? Y mire, Oigan, y más pobre hasta la hora, porque ahora más yo antes 18 en la fiesta dijimos 41, 43. Y no hay ningún día que se cumpla. Por este último caso, la Fiscalía Nacional Económica exige el pago de casi 3.000. ese fue un segundo caso. Además de los 9.000, tuvieron que pagar 3.000 millones más a Pullman y Turbo. ¿Cómo le va, señora Sonia? Va a estar más pobre ahora porque ya se me acabó la paciencia. Y estas son cosas reales. Los mails que uno ve, los pollos, los mails que uno ve. Los pollos compraron una competencia para Los pollos, claro, más que la compra, lo de los pollos fue básicamente una ayuda, dijeron ellos. Hay que ayudar. Esto siempre hay un sentimiento como que tenemos que ayudar al competidor. Y eso, claro, podrá ser en muchos contextos muy loable. Pero hay ayuda, pues ese es el tema. O sea, cuando usted ayuda a un competidor para que no salga del mercado, en realidad lo que usted esperaría es que sí quisiera que saliera del mercado, pues ese es el punto. Si usted gana participación de mercado. Hay otras maneras de ayudar. Entonces, cuidado con esto, porque esto le puede pasar si usted habla con un competidor. Le pinchan el teléfono y le encuentran este tipo de cosas. Una pregunta que, no sé, en eso que hablamos del acuerdo tácito preso, que me acuerdo en el caso de las farmacias, la defensa alegaba que había una guerra de precios previa, y que tiraban los precios a la baja para ganar mercado. Sí. Y cuando soltaron esta guerra de precios, claro, uno subía el precio, no sé, del paracetamol a 1.000 pesos y el de atrás lo seguía y lo seguía. Ahí quizás, claro, no sé, ahí está un poco lo de las medicinas, que se explica porque en el fondo estaban vendiendo y con márgenes muy bajos para ganar mercado, claro, pero no aguantaban, en el fondo no iban a aguantar más a ese ritmo de precio. Y lo que hacían quizás sin un acuerdo expreso, pero se iban siguiendo, y eso quizás puede no ser colusión. Puede no ser colusión. En el caso de la farmacia se demostró que sí era colusión, porque el famoso seguimiento tenía un patrón súper claro en el tiempo. Te voy siguiendo, pero te sigo al tercer día y después tú me sigues al segundo y yo te sigo al otro. O sea, claro, cuando te sigo de una manera aleatoria, digamos. Ese es el punto. Pero cuando te sigo con un patrón, esto se ve que es un patrón. Ese es el tema. Hay que tener mucho cuidado con el seguimiento, porque el seguimiento a veces no es tan seguimiento. Ese es el punto. Puede ser un acuerdo tácito, como se demostró en el caso farmacia. Pero eso es justo el punto complejo. Uno no siempre tiene estos mails, uno no siempre tiene esto, y además se encontró un mail en el caso farmacia que era bastante notable, digamos. Eso es lo otro que no hacemos las preguntas al final. Bueno, sí, no hay problema, sí, digamos, pero para eso, mi punto es que los casos son muy complejos. Que haya al ministro anotarlas para presentarlas al final, por favor. Sí, no hay problema. Ahora, otro avance en la delación compensada. El cartel de los papeles se presentó así. El primer delator se le perdona la multa a cambio que entregue información, al segundo delator se le puede rebajar la multa. Esto ha ayudado un montón a los casos. Esto ha habido cada vez más delaciones y también es un punto importante porque parece que fuera una cosa tan contraintuitiva, ¿no? Uno le perdona la vida a esta gente. Pero lo que no se le tiene que olvidar es que los carteles son una cosa secreta. Esto es lo más parecido a la mafia que pueda haber. Esto se mantiene en secreto. Si usted no tiene este tipo de herramientas, no descubre nada. Si usted no puede allanar, ¿yo qué voy a hacer? Yo creo que usted se está coludiendo y le digo, oiga, ¿por qué no me entregas un mail? No, que yo no ocupo el email. Yo no puedo hacer nada, digamos. Entonces esto es importante por eso. Así se descubrió la colusión de los papeles. Y no es cualquier antecedente, tiene que ser un antecedente preciso, un antecedente veraz, un antecedente comprobable. Esto es prueba para poder acreditar un cartel. Multas son las más altas en cualquier parte del derecho económico chileno. Son las multas bancarias que andan por ahí arriba. Pero son 30.000 UTA y ahora se van a cambiar y podrían llegar a ser eventualmente mayores.
Se han aplicado las multas máximas en el caso de las farmacias, en el caso de los pollos. Hay una foto de la corrupción de los pollos. Y ahora son las multas máximas que se solicitaron para los supermercados. Se están aplicando, se han aplicado desde el año 2012. O sea, esto no es algo ilusorio, esto es algo real. 30.000 UTA son alrededor hoy día de 25 millones de dólares. No es menor para una empresa. ¿Y cómo ha ido pasando esto? Este era nuestro mundo hasta el 99. Nosotros tenemos ley de competencia desde el año 73, tenemos ley de competencia en la forma actual. Previo a eso tenemos ley de competencia desde el año 59. La Fiscalía Nacional Económica existe desde el año 63. Como esto depende de los tiempos políticos, de los tiempos de cambio, de cuánto más o menos creemos en los mercados, básicamente esto empezó a funcionar de verdad desde el año 2004. Antes había un sistema muy precario, y el sistema precario del 73 al 99, cuando vino la profesionalización de la Fiscalía, fue este. O sea, teníamos multas para la empresa, existía criminalización, existía cárcel y existían recursos escasos para la Fiscalía. Y lo que se hizo ese año fue, bueno, aumentemos los recursos para la Fiscalía. Fíjense cómo ha ido el camino, cómo ha sido el camino de esto. De lo que hoy día nos parece tan normal, esto ha sido un camino largo. El 2004 vino una gran reforma institucional, que cuando se creó el tribunal. ¿Y qué es lo que se hizo ahí? Bueno, subamos las multas a los 30.000 millones, a las 30.000 UTA, y quitemos la criminalización. Queda esta cosa que todo el mundo le tiende a molestar hoy día. Pero en realidad es un tema de que antes del 2004, con criminalización no se había llevado a nadie a la cárcel. Nunca se logró probar nada, no habían jueces que estuvieran dispuestos a llevar a nadie a la cárcel. Y esto fundamentalmente porque nadie creía que esto era un delito. Así de simple, si no existía. Si usted le decía que se coludieron algún año, lo voy a mostrar más adelante también, esto no era algo grave, como es hoy día. Entonces, el sacar la criminalización fue parte de algo en un contexto relativamente positivo, donde logramos subir las multas de manera exponencial. O sea, antes las multas eran un chiste para los beneficios que obtenía alguien. Entonces, si había que hacer algo a cambio, era quitar la criminalización. Eso fue adecuado en esos tiempos. Eso fue adecuado porque permitió subir las multas, fundamentalmente. ¿Qué hicimos en el 2009? Aumentamos el enforcement. Y vino el Lenis y la delación compensada. El 2009 recién. Estamos hablando 6 años atrás. No es mucho. Y además los sistemas tienen que empezar a funcionar. ¿Qué más? Le dimos esta facultad intrusiva, facultad de allanar, de interceptar comunicaciones, recién en el 2009 a la Fiscalía Económica. ¿Qué más se hizo? Se aumentaron más las multas todavía. Y luego, en ese mundo estamos. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora en el proyecto de ley? Bueno, cambiamos el sistema de multas y podrían llegar a ser más altas, se están haciendo más adecuado al beneficio económico, se establecieron prohibiciones e inhabilidades, por ejemplo, a contratar con el Estado, se establece de nuevo la criminalización, se establece un sistema donde usted también, como consumidor, va a poder cobrar daño y poder recibir, que es la queja que hay hoy día, digamos. Todo esto se traduce en multas que van a papá fisco, pero nosotros no recibimos ninguna compensación. Bueno, se tiende a mejorar el sistema de compensaciones que existe hoy día. Y además se crea algo que es empezar a promover esto culturalmente, que es una cosa también importante. Culturalmente también hay que promover esto. Y esto se parece harto a lo que los libros nos dicen, que es todo esto que ustedes ven acá, el mundo ideal en materia de competencia. Entonces nosotros andamos bien, digamos, con este proyecto de ley. Estamos quedando harto mejor de lo que los libros nos dicen que debería ser el ideal de una persecución de cartel. Y esto se ha resultado en harto caso. Miren, ahí tienen ustedes todos los casos concretos que han habido en materia de corrupción. El caso de la farmacia, el caso de Tecunce, que eran los refrigeradores, Agrícola AgroSuper, están marcados los más importantes. De Transportes Coyico, que es las micros de por acá de Valdivia. Asociación Gremial de Ginecólogos de Ñuble, han habido carteles de personas naturales también, en el caso de los asfaltos y ahora estos 3 grandes casos. Pero casos han habido desde hace bastante tiempo. Ese es el punto, pero ahora se ha facilitado bastante las sanciones de esto. Miren las multas en el caso de Coyico, en el caso del transporte de acá de Valdivia. Se condenaron hace un par de años, esto fue a principios del 2015. Se condenó por colusión a las micros, a las varias asociaciones de transporte urbano acá, a todas estas líneas de pasajeros que están acá de Valdivia. El tribunal impuso multas por alrededor de 70, casi 70 millones en total, de pesos. ¿No? Se consideró bastante el tamaño de quienes iban a pagar la multa, etc. El caso se reclamó ante la Corte Suprema y la Corte Suprema impuso multas por 470 millones de pesos. Como les decía al principio, la Corte Suprema puede hacer casi cualquier cosa. Bueno, la Corte Suprema en este caso decidió que las multas deberían haber sido 10 veces más altas, o por lo menos de lo que se debía haber puesto. Y eso que dejó a 2 que no.
Pero, por lo tanto, estamos hablando de montos importantes, montos que a veces la gente no puede pagar y montos de gente que se ha ido a la cárcel incluso, o ha tenido por lo menos orden de irse a la cárcel por no pago de deuda, no por la colusión, por no pago de deuda, en fin. Y esto también, si ustedes, estos son los casos desde que hay facultades intrusivas, se han usado las facultades intrusivas, que es todo lo que está en amarillo, que es esto de allanar, de incautar comunicación, y cada vez que se ocupan los casos son en general exitosos para la Fiscalía. O sea, esto demuestra que todo el sistema en sí está funcionando, y la pregunta entonces, bueno, y esto además ha creado alta conciencia, esto no se veía antes, digamos, supermercado pasivo a propósito de lo último, como les decía, la condena pública previa. La condena pública previa en el caso del confort, nadie comprando el que había. Y fíjense que en el año 99 hubo un caso de colusión bien importante, desde el punto de vista teórico. Se coludieron 4 cadenas de farmacia. Se coludió la farmacia Ahumada, la farmacia Cruz Verde, la farmacia Salco y la farmacia Brand. Y en el año 99 el titular era baja multa a 4 cadenas de farmacia. 10 años después se coludieron 3 nomás, Ahumada, Cruz Verde y Salco Brand, y la multa fue histórica por colusión. O sea, la conciencia pública se ha creado, pero demora 10 años. Los casos demoran desde el 2009 hasta ahora. Esto de crear conciencia y de lograr resultados es un proceso dinámico y que toma tiempo, y que está tomando tiempo y el sistema está funcionando. Entonces, ¿por qué vamos a criminalizar? Si esa es la pregunta que se hace mucha gente. Si el sistema está funcionando, ¿por qué vamos a, entre comillas, meter actores externos, meter al Ministerio Público? ¿Qué tenemos que hacer acá? Pero bueno, también es tendencia. La institucionalidad ya está preparada. Cuando se sacó la criminalización, el Ministerio Público no existía como tal. Aquí investigaban los mismos jueces, era un proceso secreto, era un proceso sujeto al secreto sumario, era un proceso que todos reclamaban por cómo era en materia penal. Hoy día no, tenemos un proceso moderno, tenemos una institucionalidad que en teoría está preparada para este tipo de cosas. La tendencia mundial es que del 2000 en adelante muchos países, todos los grandes para empezar, pero muchos países están criminalizando, y por lo tanto esto es nada más que seguir lo que todos están haciendo para una mejor disuasión de carteles. Además ya existe esta valoración negativa, así que es bueno que volvamos al sistema de criminalización, porque en realidad vamos a lograr que los jueces también entiendan un poco, los jueces penales entiendan que esto es un crimen. Esto igual es que meterle la mano en la cartera, para robarle la billetera. Pero la dosis de realidad, esto va a traer muchos y muchísimos problemas en el sistema, eso es innegable. Van a haber muchos problemas de prueba, hay riesgos institucionales, hay riesgos de cómo se va a comportar la gente para que no la metan a la cárcel, específicamente hoy día gente que coopera, testigos que cooperan no van a cooperar. Va a ser muy muy complejo de medir si esto realmente está funcionando, y por lo tanto no nos debería extrañar que más adelante alguien diga, oye, que la criminalización todavía no funciona y endurezcamos más, y la verdad es que uno tiene que tener en cuenta que los carteles siempre van a existir. No, esto no hay caso, si los incentivos están puestos van a que existen, y han existido desde los años de Adam Smith, ¿por qué no van a seguir existiendo a pesar de que subamos las multas y que metamos a la cárcel por muchos años a la gente? Pero la idea es ir facilitando la detección, y la idea es ir disuadiendo de formar carteles, ese es el punto. Y para la disuasión, y con esto ya para terminar, lo que hemos hecho hasta ahora es disuadir efectivamente. El garrote, es pegarle, es multarlo, es meterlo a la cárcel. Pero existe una cosa también que se llama cumplimiento, y que esta es la labor en la que todos podríamos participar. Aquí no se trata solo que hay un Estado que está pegando el palo, sino que también hay que traer al sector público, al sector privado a subirse al carro, digamos. Que la conciencia pública se transforme un poco en esto de cambiar las prácticas. Salió un súper buen reportaje en el Mercurio sobre el cambio de prácticas, uno leía y cómo se estaban fomentando esto, que se llaman programas de cumplimiento. Y fíjense lo importante que son. Este es probablemente el caso mundial de colusión más grande que ha habido, que es el escándalo de la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es la tasa interbancaria, básicamente, lo que no sepa, como bien simple, digamos, la tasa a la que se van comprando los bancos y que fija el valor del dinero mundial. ¿Sí? Muy en simple, digamos. Y se fue un tipo a la cárcel en Inglaterra por esto, porque fijaron la tasa LIBOR todos los bancos. Y el tipo, cuando estaba en el juicio, dijo, mira, no teníamos ningún programa de compliance nosotros, no había nadie que nos enseñara qué es lo que teníamos que hacer bien o mal. Yo sabía, y eso es bien importante porque esta gente siempre sabe, siempre uno tiene un olfato, yo sabía que no estaba haciendo algo bien, pero resulta que era una práctica de toda la industria, todos lo hacían. Esto también es bastante común cuando uno escucha estas cosas, esto que todos lo estábamos haciendo. Y lo que él dijo es, no teníamos un programa de compliance. Bueno, eso es importante, si a veces de verdad hay muchos ejecutivos abajo que no saben, muchos ejecutivos altos que tampoco saben, no saben el detalle tampoco.
¿Y esto se trata de qué? Bueno, de entrenamiento, de hacer manual, de monitorear, de tener incentivos adecuados. Los incentivos de los contratos típicamente son, bueno, usted venda más, y yo le voy un bono porque usted venda más. Y bueno, yo no he visto nunca empresas que tengan un incentivo por acciones de cumplimiento. ¿Cuánto usted ha logrado fomentar entre sus compañeros el programa de ética de la empresa? A mí me parecería estupendo. ¿Usted qué actividades por la ética empresarial y por el cumplimiento con la normativa ha hecho usted? Ya, perfecto. Entonces ahora se gana el bono. Ahora se gana el ascenso si usted ha hecho algo. O sea, los incentivos también uno los podría poner adentro de la compañía, no solo enfocados en plata, no solo en ventas, no solo en cosas que promuevan colusión, sino que también en cosas que, en aspectos en que se pueda monitorear cosas buenas al interior de la empresa. Y ahí es donde nos está faltando. Y lo importante es que las autoridades están fomentando esto. La Fiscalía Nacional Económica ha lanzado guías, hay asociaciones gremiales donde ustedes pueden ir a consultar qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede hacer. Hay programas de cumplimiento. El tribunal ha impuesto ya en varias ocasiones programas de cumplimiento obligatorios a empresas. Recientemente a las empresas de asfalto se les dijo, oye, usted tiene que tener un programa de cumplimiento. Y por lo tanto, ¿para qué esperar a que usted lo castiguen? Vaya y hágalo, digamos. Esto es una oportunidad valiosa, este es el cambio cultural insertado dentro de la empresa, una oportunidad valiosa tanto para la industria, para lograr mejor legitimidad y básicamente porque usted puede aumentar competitividad bastante bien. A mí me encantaría, por ejemplo, que los proveedores dijeran, o que quien compra a proveedores dijera, yo solo le voy a comprar a proveedores, no solo que tienen una certificación de calidad buena, sino que proveedores que hagan algo por el bien, digamos, proveedores que promuevan el cumplimiento de la normativa, por ejemplo. ¿Qué hace usted? ¿Tiene un buen manual de cumplimiento? Sí, entonces yo le compro a usted, prefiero comprarle a usted antes que al otro. Si todos empezáramos a hacer cada una de esas acciones tan pequeñitas, de verdad la cosa funcionaría un poco mejor. Y en eso estamos hoy día. Yo creo que estamos en un buen minuto como para empezar a hacer eso. Empezar a hacer a que esto no solo sea un garrote de la autoridad, sino que también todos como sector privado empecemos a echar a andar un cambio cultural bien interno. Este es un mundo complejo, el mundo de la colusión no es tan fácil como está en la ley. Pero es un mundo que es posible de ir mejorando, al final eso. Y de nuevo, estamos en el minuto bastante adecuado como para hacer eso. Preguntas, feliz de responderles lo que pueda. Démosle un aplauso a Javier por... Sean Benavas y Manfred Julio en primera instancia. Voy a hacer una pregunta que podría parecer absurda, pero imaginémonos que un día los farmacéuticos, lo que sean, toman conciencia, y algo notable, de que están ganando demasiado. ¿Por qué no hacemos algo bueno para la gente y pongámonos de acuerdo y en vez de ganar un 50%, pongámonos de acuerdo en ganar un 20%? Es colusión. ¿Pero es delito? ¿Una corrupción que baje los precios? ¿Y qué pasa ahí? O sea, ser buena gente es bueno o es malo. Se llama dumping y también es penado. Claro, en general sí. ¿Voy respondiendo al tiro o la juntamos todas? No sé cómo. No, en general esto es subir los precios por sobre el nivel competitivo. Esa es como la respuesta estándar del libro de qué es lo que es colusión. Bajar precios en general, concertadamente no, pero podría tener varias otras cosas. ¿Cuál es la mejor respuesta desde el punto de vista de competencia? Esto lo decía un tipo que se ganó el premio Nobel, Ronald Coase, decía, el problema de la libre competencia es que cuando los precios suben uno cree que es colusión. Uno cree que es abuso. Cuando se mantiene más o menos igual es colusión y cuando bajan son precios predatorios. Entonces uno siempre está con problemas con el precio, si sube, si baja, y ahí está lo complicado. Si baja en general no es colusión, en términos de libro. Pero ahora, ¿qué es ganar mucho? Y ese es el otro problema. El ganar mucho también tiene una definición que no es muy calculable. ¿Qué podría ser ganar mucho? ¿Ganar mucho bajo qué estándar? Este no es un problema de mucho o poco. Ese también es una cosa que uno tiene que tener en cuenta. A mí me parece que si de repente alguien te hace un descuento de un 50%, es que porque está ganando requete contra mucho. Podría ser una estrategia comercial en algún minuto. Podría ser un precio predatorio perfectamente, podría estar vendiendo bajo costo, digamos, y sería nefasto. 15, 20% ya me parece digno, pues no tenés que ganar un 150%. Pero hay problemas con el mucho y el poco, digamos, en esto, sí, ese es un poco mi punto. Pero así, la respuesta del libro es que, claro, en principio no, digamos, pero solo en principio, y bien con un principio grande. Julio, muchas gracias, primero que todo.
Hay dos cosas que creo que no, obviamente no tocaste, pues no sería tu área, pero que podrían venir bien a discutir. Una de ellas es, por ejemplo, ¿por qué no se actúa más, no hay unas acciones más activas contra la agregación tan gigante de este tipo de unidades de venta? Por ejemplo, en Europa tú no verías cadenas de farmacias. Las farmacias están controladas por el gobierno de una manera muy fuerte. Y al revés, por ejemplo, los taxistas, me monto con los taxis, de repente veo que uno cobra 49 pesos por kilómetro y el otro 50 y el otro 51, y yo les pregunto y me dicen para que no nos acusen de corrupción. ¿Ya? Entonces, ¿por qué allí no se fijan los precios de una manera estándar para evitar ese tipo de cosas? Y eso en Europa también está controlado. ¿Cuál es la opinión aquí en Chile acerca de ese tipo de acciones gubernamentales? A ver, es difícil la pregunta en realidad. Primero porque la competencia no se preocupa de la concentración en sí misma, como área de competencia. Efectivamente en eso no es mi área, entre comillas, digamos. O sea, no nos importa hasta cierto punto la concentración. La única manera de controlar concentración en países como el nuestro y en el tipo de modelo de mercado que tenemos nosotros a través del control de fusiones, que es como ex ante, digamos. Que es un tema, claro, que no tocamos para nada hoy día, pero toda la reforma que se está haciendo hoy día tiene que ver con control de fusiones. Y tiene que ver con posibilidad incluso de la Fiscalía de hacer estudios de mercado para promover este tipo de cosas, de normativa, digamos. Estamos muy concentrados en esto, estamos menos concentrados en esto. Hoy día efectivamente hay muy poca herramienta para lidiar con eso. Esto ha provocado muchas cosas en el sistema, no vienen al caso, pero como no tenemos control de fusiones, se hiperinflan los abusos, hay un montón de cosas que mejor ni entrar en eso. Pero efectivamente no tenemos ese tipo de cosas. Ahora, esto puede deberse a dos cosas. Uno, al tipo de economía de mercado en la cual nos hemos decidido. Los gringos en eso estarían, pero atacadísimos. Le cargaría a un gringo que le dijera que no pueden haber 3 cadenas de farmacias que se hayan formado en pro del mercado. Pero el europeo le viene bien, digamos. El europeo dice, no, es que el mercado tendría que funcionar más o menos así. Entonces esto depende, de nuevo, en qué parte de la línea de la economía de mercado uno se desenvuelve. O sea, en qué parte a uno como autoridad del Estado le guste, más o menos regulación. Si eso al final es siempre la misma pregunta. Si esto es regulación, es la forma más liviana de regulación, pero sigue siendo regulación. Entonces, ¿por qué no fijar precios? Yo sigo viendo contrario un poco a la fijación de precios en principio, digamos, pero también la justifico en muchas industrias. No sé el caso de los taxis, tampoco podría opinar del caso de los taxis absolutamente, pero el caso de la farmacia me parece algo bueno, el caso de los supermercados también. O sea, existen maneras de que uno podría controlar ese tipo de cosas, no estoy diciendo que haya que hacerlo necesariamente, pero efectivamente depende del gusto de cada uno, que es como casi una cosa de gusto. ¿Qué tipo de economía de mercado queremos? Esa es toda la pregunta que uno debería hacerse. Y sobre herramientas no hay muchas. Ese es el tema. No sé si respondí tu pregunta. Más o menos. No, es que yo iba a hacer un comentario ahí con ese tema de bajar los precios en el fondo en Estados Unidos, que tú decías que son, por ejemplo, hay un fallo típico que creó la empresa B, que ahora están de moda, que les dijo a una empresa de helado que era una empresa de helado que tenía como objetivo los dueños dar buenos empleos y hacer los mejores helados. Y le ofrecieron una oferta de compra a esta empresa y ellos no quisieron vender, dijeron no nos interesa vender, nosotros queremos seguir dando buenos empleos y seguir vendiendo buenos helados. Y a la segunda oferta de compra, el comprador, el que estaba haciendo la oferta, los demandó, porque dijo que una sociedad tenía como principal objetivo darle el mayor beneficio a sus socios y que en ese caso no lo estarían cumpliendo, y obligó a venderlo. Y después, a raíz de ese caso, se crearon las empresas B, en el fondo, que son las que no tienen solamente como objetivo darle el mayor beneficio a sus socios. Entonces, en ese caso, si uno dice, me coludo para bajar los precios, entre comillas, estaría un poco incumpliendo el objetivo de una sociedad o de una empresa, que no darle el mejor beneficio a los socios. Horrible. Es que igual uno tiene que tener, perdón, ante la siguiente pregunta, igual uno tiene que ser bien cuidadoso con el tipo de remedios que también hace. Hay dos ejemplos bien buenos. Uno es chileno. Hubo un caso de Philip Morris, de los cigarros, en que se le acusó de abuso de posición dominante. La otra área a la que nos dedicamos en tema de competencia, se le acusó y se llegó a un acuerdo con Philip Morris. La Fiscalía llegó a un acuerdo y dijo, mire, en todos estos espacios que usted tiene en las bencineras, por ejemplo, donde se ponen los displays de las cajetillas de cigarro, usted le va a dar un 20% a sus competidores. Porque lo que se le acusaba a Philip Morris era que llenaba de cigarros Philip Morris, no sé cuál es Philip Morris, la de Marlboro parece, ya no me acuerdo a esta altura. Usted llenaba de Marlboro, supongo que es Marlboro, usted llenaba de Marlboro y no dejaba que entrara la competencia. Entonces le dijo, claro, usted va a reservar un 20% para la competencia.
Y la verdad es que de repente uno va a la Copeca, al Pronto, a cualquiera de estas cosas, y uno ve un 20% del espacio vacío. Y la competencia tampoco tiene necesariamente la cantidad de demanda como para llenar ese espacio. Entonces uno tiene que tener cuidado con el control de estructura. Se le dio un 20% cuando la participación de mercado de esa competencia era mucho menor al 20%. Yo creo que no llegaba ni siquiera al 10%. Entonces uno tiene que tener cuidado con ese tipo de remedios. Y otro bien bueno fue un caso internacional de la Microsoft. A la Microsoft la obligaron a vender en algún minuto un producto Windows, cuando se le acusó también de abuso, y la obligaron a vender un producto sin Windows Media Player, que eran estos que tocaban musiquita, digamos. Entonces la Microsoft sacaba estas cajitas amarillas que usted encuentra con el software, y sacaba una que venía con Media Player y el otro que venía sin Media Player. Entonces le dijeron, claro, lo que pasa es que usted, como abusó, tiene que sacarme un producto sin Media Player. Pero no le dijeron nada del precio. Entonces los dos valían lo mismo. Entonces, la cantidad que vendieron sin Media Player era 0. Entonces fue un remedio absolutamente inocuo, que no varió para nada las posiciones de mercado, y que básicamente fue un remedio absolutamente de intervención, que lo único que hizo fue hacerle gastar millones y millones de dólares a la Microsoft creando un producto nuevo. Entonces con los remedios estructurales uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno se pasa de la línea, uno no conoce los mercados, y yo no sé nada de mercados. Esto es, uno vive constreñido en el expediente. Uno tiene información pequeña, menor a la que pueda tener cualquier agente del mercado. Entonces uno tiene que ser tan cuidadoso con este tipo de cosas, que el tema estructural es mucho más complejo. Yo sería súper cuidadoso con eso, sin llegar al extremo de decir que no se pueden aplicar. Sobre lo mismo, sobre el tema de concentración, me parece interesante. En Estados Unidos funcionan lo que se denominan leyes de Herfindahl, que se preocupan de que cuando el mercado concentra más del 18, 17 punto y tantos por ciento, son intervenidos prácticamente. Es una situación que no existe en Chile. Sin embargo, a lo mejor sería bueno que se empezara a ventilar algo por ahí. Quiero saber su opinión respecto a eso, porque como vemos en los supermercados, en algunas áreas, 2 supermercados pueden concentrar probablemente por áreas de la población más del 80% del movimiento comercial. Por lo tanto, ahí Estados Unidos son los reyes de esto, y a lo mejor sería interesante buscar algo por eso. Yo no sé si su opinión. Y segundo, en la medida que no existan estas normas en las cuales los competidores puedan fijarse, se permite mucho el tema del cartel, que lo mencionó usted, ministro, claramente. Sin embargo, siguen ocurriendo, pero el cartel en sí no es sancionado en Chile. Porque eso de levantar la ceja, de decir yo voy a ir a comerme un asado con el vecino, la verdad no es sancionado, a pesar de que usted lo haya dicho como que efectivamente puede ser una señal de corrupción. Pero el cartel en sí no es sancionado. Su opinión, señor ministro. A ver, primero sobre el HHI, déjeme contestarle de 2 maneras, digamos. La primera, la técnica. No hay una ley de HHI, no hay una ley de Herfindahl. Es un índice. Es un índice que dice que sobre cierto numerito usted está más concentrado y bajo cierto numerito está más concentrado. No está en ninguna ley que si usted está sobre, usted lo hagan desinvertir. Lo que existe es que se aplica ese índice, que se ocupa también en Chile, y lo que se hace es analizar los casos con ese índice. Si usted está muy concentrado, lo miran con más sospecha. Pero hasta ahí llegamos, no tiene ninguna otra función. No existe una presunción de que si usted está muy concentrado lo van a desconcentrar. Eso es legal generalmente, y en casos de competencia generalmente a través del control de fusiones muchas veces. Es muy raro que se haga de otra forma. Entonces no hay una ley de Herfindahl. Ahora, en cuanto a los casos de carteles sí son sancionados, digamos. No existe el concepto de carteles, el acuerdo entre competidores, y yo le he mostrado ejemplos de que sí son sancionados efectivamente. El tema es que usted tiene que tener pruebas, entonces no es llegar a ir al asado, digamos, ¿cierto? Fíjese que el cartel de pollo se descubrió gracias a alguien que puso una cosa en un asado, y de ahí departió todo. Eso es como el lado B, que nadie sabe, digamos. Ni siquiera es prueba de algo, pero claro, eso no puede ser prueba. ¿Sí? Aquí hay un tema que usted tiene que darle derecho a la gente a probar lo contrario. Uno sigue siendo, a pesar de todo el escarnio público, uno sigue siendo inocente hasta que no le prueben lo contrario. Entonces, de nuevo, todos estos casos son complejos. Los carteles sí se sancionan, sí se están sancionando cada vez más, y está muy bien que se sancionen cada vez más. ¿Van a dejar de existir? No creo.
pero eso no significa que uno no tenga que ponerle sanciones cada vez más duras. Por eso le digo, de nuevo, el tema viene a cómo nosotros los privados también nos involucramos en esto. Ahí atrás. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, lo quiero sacar un poco del mundo académico. Yo quiero hablar como un consumidor común y corriente que existe en todo el mundo. ¿Cómo uno ve lo que usted manifiesta, lo que usted expuso tan claramente? ¿Cómo uno como consumidor ve de afuera este mundo que lo manejan, no lo manejan, perdón la expresión, la gente que está vendiendo pescado aquí? Lo maneja gente que con su cabal conocimiento, con todos sus sentidos, con todas sus facultades, está consciente de lo que está haciendo. Y tiene un tremendo título atrás y se mofa, se enorgullece por el cartón que le dio una academia. Entonces yo digo, ¿a dónde está la ética que proporciona esa academia? Eso era mi... A ver, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, ¿eh? Bien en general, por lo menos bien en principio. La ética es una cosa importante. Todos nos reíamos cuando a unos ejecutivos, creo que fueron los de la Polar, ¿no? Le dieron clases de ética. Claro, sí, estaba bien que le dieran clases de ética. El problema es que le dieron solo eso, ¿sí? Claro, uno podrá discutir eso. Pero la clase de ética en sí estaba bien. Aquí muchos necesitan eso. Pero fíjese que lo más interesante es que esto no es solo de gente de cuello y corbata, aunque parezca que la mayoría son de cuello y corbata. Yo creo que una de las causas más bonitas que tuvimos nosotros, y le debo decir una de las más difíciles que tuvimos, fue un grupo de pescadores de Pichilemu, que estaban boicoteando a una señora que vendía ceviche ahí en la caleta de Pichilemu. Yo tenía unas ganas de ir a hacer una inspección personal y ir a comer ceviche a Pichilemu, no la hicimos nunca. Pero eran gente que yo creo que ninguno tenía cartón, como dice usted, de universidad o de academia, y eran gente que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Era gente que quería boicotear a una señora porque no quería ponerle el rótulo de la asociación que tenían de pescadores a su ceviche y venderlo con el nombre de la asociación. Y la señora, por supuesto, vendía más barato. Es una cosa bien intuitiva, eso es lo que le quiero decir. O sea, en general estos son, claro, de cuello y corbata y todas estas cosas y cómo se ponen los precios, y esto es una cosa muy compleja. Pero en lo básico, esto es simplemente un grupo de gente que quiere vender más caro de lo que debiera vender cuando participa en el mercado individualmente. Y lo que uno tiene que tratar es de que tomar las propias decisiones en base a sus propios costos, en base a sus propias estrategias de marketing o de lo que sea, digamos, comerciales en general. Así que no es tan de cuello y corbata, está abierto al mundo. Teo, Franco, Henry. Casi todos los ejemplos que ustedes, con todos los ejemplos que usted dio, tienen que ver con evolución de la oferta. No hay ningún ejemplo de evolución de la demanda, a pesar de que hay casos muy paradigmáticos, la leche, el maíz, incluso los supermercados, digamos, que tienen un poder de mercado muy fuerte respecto a los productores. Y no sé si tiene que ver eso con que los consumidores son más importantes que los productores o no hay esa. Es una buena pregunta. Casos han habido muy pocos en Chile, por lo menos de temas desde el punto de vista de la demanda. Existe un caso de poder de compra y está pendiente, así que no puedo decir nada sobre efectivamente en materia de la leche. Pero ¿qué es lo que ocurre con la demanda? Por ejemplo, en los supermercados, que los supermercados de hecho fueron los grandes perdedores en el caso de los pollos. Estos no son solo consumidores como nosotros, digamos, que ahora claro, también nos cae, pero los supermercados fueron súper perdedores en el caso de los pollos y ahora estamos viendo que podrían no ser tanto, digamos, dependiendo de cómo esté el caso. El tema es que el poder de compra a veces disciplina al productor. Entonces un supermercado grande puede hacer bastante contra un grupo de productores que quiere venderle conjuntamente. Y le dice, no, que yo te voy a vender más caro. Pero no te compro, no trae al supermercado, no te pongo en la góndola. Y hasta ahí nomás llegó el cartel. Entonces empiezan a haber incentivos. El tema del poder de compra está poco explorado, sobre todo el tema de supermercados, y esto en el mundo. Hay proyectos actuales, un proyecto en Australia, hay un proyecto en Estados Unidos, que se dedican a explorar precisamente el poder de compra, sobre todo los supermercados, que son un fenómeno relativamente reciente, entre comillas, digamos, en Inglaterra también. O sea, efectivamente hay muchos más casos por el lado de la oferta, no se descarta por el lado de la demanda, pero el tema de la demanda es más complejo que solo decir aquí hay colusión por el lado de la demanda para
no comprar o comprar a menores precios. El monopsonio está mucho menos estudiado, digamos, desde el punto de vista de la competencia. Franco. Y cuando usted puso con respecto a las sanciones, hay algo que me llamó la atención, que usted le puso más énfasis a la sanción económica que el hecho de pedir cárcel, digamos, para quienes se coluden. La pregunta es la siguiente: con la triste realidad de nuestro país y viendo los tremendos ingresos económicos que tienen estas empresas, digamos, por ejemplo, el caso Chispa o el mismo caso de los pollos, donde el patrimonio que ellos reciben gratuitamente es de 700 millones de dólares y el costo, digamos, es de 60 millones de multa. La verdad es que me llevo 630 millones de dólares libre a mi casa. Sí. Es un tremendo negocio. Es decir, ¿qué me impide que yo me siga coludiendo? No, esa es también una muy buena pregunta. El sistema de multa en Chile hasta el minuto es pésimo, en términos bien concretos. A una empresa grande le sale mucho negocio coludirse, y eso es por un tema bien técnico y particular, que es: nosotros tenemos un monto fijo de tope. Entonces, ese monto de 30.000 UTA, que son los 25 millones de dólares hoy día, claro, a una empresa como AgroSuper no le hace ni cosquilla, y básicamente fue alrededor de un 3%, un 4% de lo que ganó en teoría por el cartel. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que hacen la mayoría de las legislaciones comparadas? Eso lo traduce en realidad en un porcentaje de las ganancias, en un porcentaje del beneficio económico de la sanción. Y cuando usted tiene algo porcentual, usted ya tiene algo que se acomoda al tamaño de la firma, digamos, una cantidad que se acomoda al tamaño de la firma. Entonces, lo que dice la ley nueva es que usted le va a tener que sancionar por el doble del beneficio económico que obtuvo. O sea, efectivamente le van a sacar toda la ganancia del cartel y además le van a cobrar el doble. O el 30% de las ventas que usted tuvo, depende de qué es lo que se puede calcular, por esa línea de producto. Entonces ya porcentualmente ya cambia, y porcentualmente ya no parece que vaya a ser un negocio efectivamente esto, porque exactamente es eso, la idea de que la multa no sea un negocio. Ahora, la idea es que no lo sea de muchas maneras distintas. Algo que no mencioné es que hoy día, porque se ha ocupado muy poco en Chile, pero hoy día esa multa se la pueden pedir a la empresa y también a las personas naturales. No se ha hecho por el minuto. Pero en teoría al ejecutivo de esa empresa coludida también le podrían caer 25 millones de dólares de su propio bolsillo, con prohibición de que se lo pague la empresa. Y claro, ahí ya nos empezamos a asustar un poco más, y con la cárcel nos asustamos otro poco más, y cuando facilitamos las demandas de daño nos asustamos otro poco más, no coludir. Y claro, efectivamente esa es la idea, disuadir. Y el sistema va a cambiar, y cuando cambie un sistema porcentual ya va a dejar de ser bastante más negocio coludirse. ¿Henry? No sé, iba un poco relacionado con lo que consultaron recién. Porque tú mostraste un cuadro comparativo, ¿cierto?, de lo que tenemos y de un poco lo que va la comparativa con otros países en cuanto a la legislación, que tiene que ver con el tema de la cárcel, la inhabilitación y las multas que donde estamos nosotros hoy. Según tu opinión, o sea, ¿para dónde vamos, entre comillas, vamos bien con nuestra legislación? Tu opinión, porque yo creo que vamos a tener que esperar, como tú mostraste recién, que pasen 6 años para que... Sí, en el largo, mire, con la criminalización es bien complicado, ¿verdad? A ver, hay que como que dividir plano en el fondo. La criminalización da una señal muy potente, efectivamente. La regulación en general, todo lo administrativo, todo esto, las multas, es avalórico. En el fondo uno le pone una multa, no tiene ningún valor intrínseco negativo en eso. La criminalización sí, con la criminalización, con la cárcel, ya estamos diciendo: oiga, usted está cometiendo un delito, usted está haciendo un mal contra el Estado. O sea, tiene una cosa de señal muy fuerte. Y probablemente en el corto plazo, y con el primer caso de alguien que se vaya para la cárcel, todos van a celebrar y van a salir las autoridades correspondientes, esto está funcionando. Pero en el largo plazo, los efectos ya son más ambiguos. Entonces yo no sé cómo va a funcionar sinceramente, pero sí creo que vamos en la dirección correcta en eso. O sea, yo creo que cualquier medida que vaya apretando las tuercas es un poco más es positiva. Yo creo que nuestra legislación va en un buen camino, efectivamente, por lo menos de acuerdo a lo que se ha estudiado, va en un buen camino. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar con la criminalización, cuánto va a ensuciar los procesos, porque los va a complejizar, y cuánto va a funcionar efectivamente en la práctica. Eso es bien ambiguo todavía. Yo, perdón, estoy acá en tierra de economistas, pero soy abogado y de un tema... Hay que pedir disculpas siempre. Hay que pedir disculpas, sí. No, un tema que tocaste que me llamó mucho la atención, que es el patrón de comportamiento como medio de prueba, que lo nombraste a propósito del caso de la farmacia.
no sé si me puede explicar y hasta qué punto puede ser conclusivo como medio de prueba en el fondo. Porque yo puedo tener, claro, ningún mail que me diga, oye, yo subo el precio el lunes y tú me seguí el martes, que como fue en la farmacia. Claro. ¿Qué pasa si hubiese tenido solo el patrón de comportamiento para poder llegar a probar una cosa así? A ver, aquí hay que distinguir teoría de práctica, ¿no? En la práctica, el valor de eso hasta el minuto es casi nulo. La Corte Suprema, en el caso que tuvo con evidencia puramente económica de ese tipo, estudios que decían que esto era colusión y que esto no se podía explicar de ninguna otra forma que no fuera colusión, no lo aceptó la Corte. Porque no había el respaldo que sí había en la farmacia, en el fondo, que era ese mail que decía... En la farmacia, básicamente, el mail salvó de buena manera el caso, ¿no? Independiente de la prueba económica, pero el mail fue una gran ayuda para el caso. Eso es innegable, digamos. Claro, pero, en el fondo ese mail le dio sustento a la teoría. Pero claro, los abogados no estamos muy entrenados para prueba económica, entonces, claro, en la Corte todavía cuesta. En la práctica no, en la práctica, o sea, perdón, en la teoría uno puede probar exactamente eso. En la teoría puede probar que efectivamente el comportamiento no se podía explicar de otra manera que no fuera así. Y existen muchas herramientas para eso. Existe una cosa que se está ocupando cada vez más que se llaman screenings. ¿Y de qué se tratan los screenings? Los screenings son básicamente, son como el rastrillo de los niños en la playa. Uno le tira la arena, le hace así y empiezan a quedar las piedritas, ¿sí? o las pepitas de oro, digamos. Claro, y esas son las que uno mira. Entonces eso es lo que hace un screening. Uno agarra un montón de series de precios y esto en el tiempo se ve. O sea, se ven precios que van así, o precios que están así, dependiendo de la situación, si es competencia o no. Y eso es lo que efectivamente se pudo ver en el caso farmacia. Por eso te hacía la pregunta, porque claro, conociendo el sistema judicial chileno, lo veo bastante lejano de admitir una prueba. No, es complejo, pero en el tribunal, por lo menos, que es la gracia de tener un sistema especializado, en el tribunal valen y son indicios fuertes. Son indicios fuertes que generalmente, y me van a perdonar el lenguaje abogado, en general no son plena prueba, pero a pesar de que aquí existe la sana crítica, estoy como contestándole a uno, digamos, pero se valoran de manera fuerte los indicios económicos y toda la prueba siempre se valora de manera económica y legal, las dos. Okay. Bueno, agradezcamos a Javier la cordialidad en responder a las preguntas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá.